Bendecidos mis amados, gratos saludarles y declararles lo que ya son en Yasu, bendecidos, escogidos y predestinados desde antes para esta gloria. Queremos en esta noche mantenernos en esa su presencia, en ese estilo de adoración y de alabanza, en ese corazón abierto y dispuesto a adorar a Dios. No hay mejor momento para el creyente sobre esta tierra que el momento cuando está en su presencia y que está ministrando a Dios, que está adorándole, que está exaltándole. Y ese es el momento más glorioso que podemos experimentar. Y debemos aprovecharlo al máximo, dar lo máximo que tenemos de nuestra vida en la adoración y en la alabanza a Dios. La verdadera adoración no proviene de que estemos en una multitud, no, sino el que su corazón esté dispuesto y puede estar allí solo, pero puede adorar a Dios con todo su corazón, tal como es el mandamiento de la palabra. Bien, mis amados, en esta noche me disculpo un poco de la voz. Estos últimos días han sido borrascosos, pero aquí estamos para adorar a Dios y compartir la palabra. Hoy vamos con la segunda parte del verso del Salmo 32:8. Me imagino que teniendo la expectativa ya ustedes habrán examinado el verso, meditado en él, le habrán dado mucha vuelta ya. Como buenos estudiosos y deseosos de la palabra. Pero la segunda parte dice, te enseñaré el camino que debes andar. Si hay una cosa que tenemos que tener claro en nuestra vida y estar conscientes, es que este es un camino de fe. Y jamás nunca sabremos cómo caminarlo sin la ayuda de Dios. Este no es un camino de obras, ni de sacrificios, ni de penitencias. Es un camino de fe. Y se necesita la ayuda de Dios para conocer ese camino de Dios. La Escritura dice que una persona puede planear su camino, pero ella ve quien dirige sus pasos. Así que nosotros tenemos que aprender que no todo lo que planeamos está aprobado por Dios. Por lo tanto, todos los planes que hagamos, al someterlos a Dios, pueden ser cambiados. Es lo que dice Proverbios 16:9. Una persona puede planear su camino, su futuro, sus proyectos, pero es el Señor quien dirige los pasos. Él puede cambiarlos, Él puede tronchar el camino, puede interrumpir la obra. Él, por amor, cuando nos equivocamos, Él tiene lo mejor para nosotros. De hecho, los caminos de Adonai son caminos placenteros, dice la palabra, y todas sus sendas son caminos de paz. Por lo tanto, caminar en el Señor y caminar en la fe, en las obras preparadas de antemano, eso le trae al creyente un caminar placentero, de gozo y de paz. Muchos piensan que el camino del Señor es duro, que es difícil, que es angustioso. Es decir, lo ven desde ese punto de vista. Pero cuando usted camina en unidad con el Señor, cuando usted camina en armonía con el Señor y va caminando en la aprobación de Dios, los caminos son placenteros y las sendas que Él pone delante de nosotros
son sendas de paz. Recordemos algunas cosas que nos ayudan a considerar esto del camino del Señor. La Biblia dice que Abraham caminó con Dios, pero cuando salió en ese camino de fe, él no sabía para dónde iba, ni conocía el camino. Solo tenía una promesa: sal de tu tierra y de tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios lo iba guiando, pero él no conocía el camino. Pero tenía una promesa. Y la meta de él era llegar hasta el lugar donde Dios le dijera, aquí es. Eso es caminar en fe. ¿Saben cuál es la diferencia entre él y muchos de nosotros? Que cuando comenzamos queremos saber todo de una vez por todas. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? Queremos conocer ese futuro. Por eso es que las pitonisas ganan mucho dinero. Porque la gente quiere saber su futuro. La gente quiere ir más allá. ¿Qué será de mí mañana? Qué lindo sería, dicen algunos, que yo supiera lo que el Señor tiene para mí la semana entrante o dentro de un mes. La gente está pensando en eso porque no tienen fe. No saben caminar en fe. Pero Dios nos ha llamado a un camino para caminar por fe, donde tenemos que olvidarnos de ese sentimiento y saber que lo que Dios preparó siempre es lo mejor para nosotros. La salida de Israel de Egipto fue lo mismo. Ellos salieron y debían caminar por fe. Tenían una promesa, la tierra prometida. Pero debían seguir al líder. Y lo siguieron por un momento, pero pensaban que el camino de fe no tendría contratiempos, no tendría dificultades. No habían cosas que tenían que vencer. Es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Pero por qué si yo tengo fe me tiene que suceder esto? ¿Por qué si yo estoy orando tengo que chocarme con esta pared? ¿Por qué las cosas salieron así mal? ¿Por qué esto? Siempre queremos y pensamos que el camino de fe es un camino que no tiene espinas a través del camino. Pero no es así. No necesitaríamos fe entonces, porque simplemente conoceríamos el camino y no había necesidad de fe porque todo está preparado y todo está hecho. Hoy en día hay una gran pregunta que surge en el Internet en medio de esta apostasía. Y es que la gente se pregunta, si Dios existiera, ¿dónde estaba Dios cuando se murió mi mamá? Si Dios existiera, ¿dónde estaba Dios cuando se volcó el carro y murió mi hijo? La gente piensa que si Dios existe, no puede sucederle ni que un mosco se pare en su piel, que no le suceda nada. Y es una grande equivocación. Si miran las escrituras, los hombres de Dios que en las escrituras nos muestran, atravesaron vicisitudes, dificultades. El mismo Señor atravesó dificultades. Israel empezó a caminar y en los primeros obstáculos comenzaron a blasfemar, a rebeldizarse. Por eso entraron en inconformismo. No estaban conformes con la vida que se suscitaba mientras caminaban. No estuvieron contentos con nada de lo que Dios hizo por ellos, porque no entendieron lo que era caminar por fe. Les abrió el mar y siguieron inconformes. Destruyó a todos los enemigos y siguieron inconformes. Les dio el agua y siguieron inconformes. Les dio la nube y siguieron inconformes. Les dio el fuego y siguieron inconformes. Les dio el maná y siguieron inconformes. No se enfermaban y siguieron inconformes.
No se les malgastó la ropa ni el calzado y siguieron inconformes. ¿No es eso como un retrato de muchos creyentes hoy en día? Que tienen todas las cosas a su alrededor y siguen inconformes. Todavía no pueden ver el consejo bíblico que dice, mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. No están contentos con lo que tienen. Y este es un camino de aprendizaje. Entre los hijos de Israel, algunos se desesperaron por la lentitud del caminar según ellos y optaron por seguir solos, porque avanzaban mucho más y se perdieron en el desierto. No conocían el camino. Otros cayeron en manos de los beduinos y entre las manos de los cananeos y fueron sacrificados y muertos porque quisieron llegar más rápido y se extraviaron. Así que el camino del Señor es para aprender a caminar a la velocidad que Dios quiere que caminemos. Y si Él se detiene, hay que detenernos. Por eso el Señor le dijo a Moisés estas palabras: pondré mi fuego en medio de vosotros y mi nube. Ahora, cuando la nube se mueva, ustedes se van a mover. Si la nube no se mueve, no se van a mover. Tenían que aprender a tener disciplina, tener paciencia y aprender a moverse cuando Dios se mueve. ¿Sabe que ese es el gran error que hemos cometido tantos? Que sin Dios moverse nosotros nos movemos. Y después estamos hasta el cuello implorando misericordia, implorando de Dios su favor para que nos saque de la situación en que nos hemos metido. Muchos fueron muertos por el afán, como castigo de parte de Dios. No entendía que el camino era un camino de enseñanza, de aprendizaje y de práctica. Oye bien, usted comenzó este camino porque Dios lo trajo. ¿Qué es lo que a la larga del camino nos hace caminar bien? Que aprendamos a recibir enseñanza. Que tengamos aprendizaje de lo que vemos y oímos de Dios. Y que practiquemos lo que oímos y recibimos de Dios. Obediencia al líder en Israel era importante. Conocimiento de las leyes que le fueron explicadas. Acercamiento a Dios en consagración y dedicación. Y conformarse a la voluntad del Señor. Todo eso es aprender a caminar en el camino del Señor. Por eso digo, les mostraré el camino por donde deben andar, un camino de enseñanza. No era sencillamente que estaba hablando, yo les voy a mostrar que hay que darle la vuelta a la roca, que hay que darle la vuelta a la montaña, que hay que darle la vuelta al valle. No era de eso que Dios estaba hablando. Dios estaba hablando de lo que Él en sí quería enseñarles. Ese es el camino de Dios. Las leyes que recibió Israel eran para aprender a caminar con Dios. Pero rechazaron sus caminos. Cada que usted recibe enseñanza, usted lo que está recibiendo información de cómo caminar en el camino de Dios. Esa es la parte importante. Y no hay edad para aprender a caminar con el Señor. Samuel tenía solo 7 años y Dios le mostró cómo caminar en su presencia. Abraham tenía casi 100 años y Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Así que los niños que me están escuchando deben aprender a caminar con el Señor. Y por más anciano que usted sea, tiene que aprender a caminar con el Señor. Las normas de Adonai que Él nos ha dado nos ayudan a aprender a caminar. ¿Cómo?
aprender a caminar como hijos de Dios. ¿Sabe usted que la generación que tenemos hoy no saben caminar como hijos? No hay obediencia, no hay sumisión. Son altaneros, son groseros. Quieren vivir su propia vida, son libertinos. No respetan la autoridad de los padres. En fin, la generación que tenemos hoy está catalogada como una generación sin Dios. También hay que aprender a caminar como padres. Realmente nadie que tenga hijos pasó por una universidad que le dijeran cómo ser esposo y cómo ser padre. Se aprende en el trayecto de la vida. Y la razón por la que muchos hijos se van al mundo, se suicidan. Hoy hay una ola de suicidios en el mundo como nunca antes en la historia de los chicos, de los muchachos. Muchachos entre 7 y 12 años suicidándose. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Los padres no saben educar a sus hijos, porque no hubo quien les enseñara. Si Dios te trajo a este camino es para que aprenda cómo ser padre, o cómo ser esposo, o cómo ser esposa. Porque la verdad es que no sabemos por nosotros mismos conducir un hogar. El único camino que nosotros nos hemos formado y que hemos creído, psicológicamente hablando, es, si tenemos un buen empleo para traer comida a la casa y tener un arrendo para meter a la esposa y levantar a los hijos ahí para pagarles un colegio. Y eso es todo lo que saben hacer. Pero eso no es ni siquiera ni la milésima parte de lo que es ser padre y de lo que es ser esposa o ser esposo. Un noviazgo. ¿Acaso han sabido los muchachos lo que es ser un noviazgo? No lo conocen, no lo saben. Porque todo lo que se ve en el mundo es corrupción, es perdición. Es una vida extraviada totalmente. Y si aún tiene padres que no saben ser padres, pues mucho menos los muchachos van a saber qué es tener una novia o tener un novio. Y por eso es que en temprana edad están embarazadas. O en temprana edad los muchachos están en grandes problemas con chicas. Y la desgracia más grande que tenemos hoy en día de muchos padres es que en vez de estarle poniendo a sus hijos el temor de Dios y enseñándoselo, lo que le están diciendo es, lleva en el bolsillo los condones, lleva en la cartera los condones. Esa es la triste desgracia de muchos padres hoy en día, que en vez de ayudar a sus hijos los lanzan al abismo de la corrupción, al abismo del desenfreno, a la fornicación. Y así ven hoy en día, para este mundo que estamos viviendo hoy, para los padres de hoy en día, que los muchachos novios se estén durmiendo juntos, que se estén acostando juntos, y todo eso es totalmente normal. ¿Por qué normal? Porque la sociedad que tenemos hoy no tiene a Dios, no conoce a Dios, se extravió, está descarriada. Por eso nosotros como creyentes nos horrorizamos de ver eso. Dios nos ha permitido ver esta situación. Y es lo más triste que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad. Entonces, muchas veces ni siquiera sabemos caminar como creyentes, y eso es normal, entenderlo. Es normal entenderlo, porque comenzamos a aprender. En la medida que oímos y somos enseñados y nos explican la palabra, nosotros podemos ir aprendiendo cómo ser creyentes, cómo ser adoradores de Dios, cómo ser servidores de Dios. Es que tenemos un corazón dispuesto, rendido y entregado. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que observar que es necesario pedir su ayuda para caminar en su presencia.
Tiene que haber un clamor en los hijos. Señor, ayúdame a aprender cómo camino yo como hijo. Los padres, ¿cómo aprendo yo, Dios mío, a ser padre, a ser buen esposo? ¿Cómo aprendo yo a ser esposa? ¿Cómo aprendo a dirigir una familia? Muéstrame el camino. Y Él mostrará el camino en que debes andar. Esa es la promesa gloriosa. Que si tú vas a Él, Él le muestra el camino por donde debe andar. No hay excusa para no caminar correctamente, según la voluntad de Dios. Nos fue dado un apostolado. Nos fue dado un liderazgo. Nos fue dada una palabra. Y la oportunidad de relacionarnos con Adonai cada día. Con esos medios y bendiciones de Dios es para no extraviarse. Así que no debes estar afanado por llegar. Si tiene estos privilegios en su vida, no tiene por qué estar exclamando con angustia y desesperación, ¿por qué el Señor no viene todavía? ¿Qué será que no llega? No, porque usted está caminando correctamente y está caminando con Él. Tiene que aprender a vencer el afán por el que Israel se extravió. Y por eso es que el Señor dijo, si le dicen, mire, allí está el Cristo, o allá está, no lo creáis, porque seréis engañados. Pero los afanados corren para allá. Y por sobre todo hay que aprender a depender de Dios en todas las cosas. Depender de Dios. Abandonarse de su esfuerzo, de sus capacidades y empezar a vivir por la palabra. Lo más difícil para los creyentes es aprender a depender de Dios. ¿Ve usted lo que es quitar del creyente ese agarre que ha tenido por años hasta cuando vino a este pacto de gracia en que siempre estuvo dependiendo del jefe, de la empresa, de su esfuerzo, de su sueldo, de su cuenta bancaria, de su astucia, de su familia, o esperando sencillamente que se muera mi tío para que me deje la herencia, o mi mamá para que me deje la casa. Gente dependiendo de eso, por años, por años. Y ahora lo que hemos venido al camino de la palabra, entonces Dios quiere que cambiemos eso y empecemos a depender de Dios. No es fácil. Y Dios quiere enseñarnos que si dependemos de Él, vamos a tener seguridad. Y cuando somos duros para aprender, a veces Dios permite que esas cosas de las cuales dependemos se acaben, se destruyan, se desvanezcan, para que quedando en el aire aprendamos a depender de Dios. Dios quiere enseñarnos y Él dice, les mostraré el camino por el que deben andar. El concepto filosófico que hoy todos tienen es que todos los caminos conducen a Dios. Por eso muchos defienden todo tipo de creencia y de religión en la cual viven. Pero es un engaño. Solo el mismo Señor nos puede mostrar el camino y enseñarnos a andar por él. Hoy en día que está súper avanzando en gran manera la ideología de los musulmanes en el mundo, predicando al Dios Alá. Y he escuchado a cientos de cristianos diciendo, es que Alá y Yahvé es el mismo. Pero cuando usted va y observa lo que hay en la cúpula en Jerusalén, cúpula musulmana, en una piedra al lado derecho está escrito, no hay tal hijo. Es la raíz del musulmanismo, no hay tal hijo. ¿Qué está diciendo con eso? No hay tal Yahshua. No hay redención, no hay salvación. Entonces, ¿cómo puede un creyente ser tan engañado para decir que Alá y Yahvé, nuestro Adonai, es el mismo Dios? Si es diametralmente opuesto, una apostasía total. Hay que conocer un poco de historia
para entender muchas cosas y no caer en apostasía. Por lo tanto, solo el mismo Señor nos puede mostrar el camino y enseñarnos a andar por él. Porque hay un solo camino. Y ese ya es nuestro Adonai. Cuando la palabra dice, te haré entender, está hablando que llegará un momento en donde recibirás en esa decisión que vas a tomar el camino correcto, el consejo correcto. Y cuando dice te enseñaré, indica que no sabemos el camino y que vas a tener las razones claras del por qué se debe ser como Dios dice que debe de ser. Porque no sabemos. Cuando alguien va a una empresa, consigue un empleo, siempre se dará cuenta que tiene unos días de training. ¿Por qué? Porque usted llega a la empresa y no sabe lo que va a hacer. Tiene que ser enseñado y poco a poco va aprendiendo hasta que se hace profesional. Por lo tanto, en el camino del Señor es igual. Venimos y tenemos que estamos caminando en un training, aprendiendo a caminar con el Señor. Y hay que aprender eso. Nunca diga yo ya lo sé, ya camino, porque va a extraviar. Te puede confundir. Este momento tiene que ser traducido en una paz. Momento de tu decisión, que llenará tu corazón a la hora de tomarlo. Y esa paz se traduce en seguridad. Y es ahí donde estás listo para tomar una decisión correcta. Porque algunos se preguntan, ¿cómo sé yo que es el camino de Dios cuando tengo que tomar una decisión? Consulte con el Señor y Él pondrá en tu corazón la realidad de su vida. Si tienes paz, completa paz, es porque Dios te está guiando. Pero si hay nerviosismo, si hay inseguridad, si hay temor, no lo hagas. Porque algo va a salir mal. Por eso la Escritura dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Por supuesto que esto es para aquel que tiene un corazón entregado y rendido a Dios. Porque de lo contrario sería diferente. En una ocasión vino a mí una pareja. Ella era casada, él también era casado, cada uno tenía sus hijos, pero ahora se conocieron, se enamoraron y convivían en los encuentros. Y vinieron a mí me preguntaron, apóstol, dinos una cosa, ¿es correcto lo que estamos haciendo? Y yo le pregunté a él y le dije, cuando usted va camino con esta señora, sabiendo que usted tiene una esposa y que ella tiene un esposo, y usted va camino a fallar, ¿usted qué siente en su corazón? Y yo me siento lo mejor, lo más lindo, lo más rigoroso. Y yo dije, no tenemos de qué hablar. Porque de cristianismo no tienes nada. Si en tu vida estuviera el Espíritu de Dios, sería redarguido. Pero a ti te satisface pecar. Te deleitas en pecar. ¿Qué puedo yo decirle? Salgan de aquí, arrepiéntanse. Y busquen a un Dios de verdad. Por lo tanto, cuando alguien consulta con su corazón, cuando tiene un corazón inclinado al mal y una mente dañada, pues todo lo que hace le parece bien. Dios está diciendo, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, a los que están buscando de corazón a Dios. En pocas palabras, mientras no hay paz en tu corazón antes de tomar una decisión, no la tomes. Porque si la tomas, posiblemente será un seguro fracaso. Te enseñaré el camino en que debes andar. No hay nada más lindo que Dios sea quien nos muestre el camino más correcto por el cual tenemos que andar. Siempre habrá una voz en tu conciencia que te dice, es correcto o no es correcto lo que vas a hacer. Y el asunto es si obedecemos o desobedecemos. Si todas las veces que Dios nos habla a través de la conciencia obedeciéramos, nuestra vida sería más placentera. Evitaríamos 1000 problemas.
Pero para que Dios nos enseñe, tenemos que estar caminando cerca de Él. El único que enseña es un maestro. Y nuestro maestro es Yahshua. Nuestro único maestro quiere enseñarnos muchas cosas. Lo que yo he aprendido en todos estos años ha sido mucho. Y sé que todavía tengo que seguir aprendiendo mucho. Mientras más cerca camine del Señor, más sensible será a la obediencia de la voz de Dios. Mientras más lejos camine de Dios, más te dominará la carne y sus pasiones. Los mejores caminos por los que debemos andar y la única forma de aprender de Yahshua es leyendo su palabra, aprendiendo sus principios. No hay otra manera de aprender más de Dios que leyendo su palabra. Las circunstancias sucedidas a otros en otro tiempo es un ejemplo de enseñanza. Así que hay que aprender a leer la palabra. No es un libro de historias, no es un libro de cuentos. La Biblia no es un cualquier libro. No. Es el consejo de Dios para nuestra vida. David aprendió a decir, tu vara y tu cayado me dan aliento. Dos medios por los cuales Adonai nos mantiene centrados en el camino. Son circunstancias que nos hacen reflexionar, circunstancias que nos paran o nos empujan en el camino. Por eso la reflexión es necesaria para recibir instrucción. Pero la pregunta es, ¿nos paramos a reflexionar cuando viene la vara o el cayado? La mayoría de los que yo he visto tocados por la vara o detenidos por el cayado, pegan el grito. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? La culpa es de fulano. ¿Por qué tiene que suceder esto? Si yo lo otro. Pero nunca hay reflexión. Nunca hay reconocimiento de por qué me está pasando esto. Tenía un buen negocio y se desbarató. ¿Por qué? Y así una serie de preguntas, pero nunca reflexionan. Algunos solo saben quejarse y decir por qué me pasa esto a mí. El profeta Isaías, hablando de estas cosas, Dios le dijo al pueblo, en el capítulo 30 lo dice, si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, este es el camino, andad por él. Una voz detrás de ti, ¿qué te está diciendo? La voz de la conciencia, porque Dios habla a través de ella. Te estará diciendo, no es por ahí, es por donde Dios quiere. Así que esa voz de tu conciencia es el teléfono interno de Dios para su vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dijo David. Esa voz es para darte bien, porque esa es su misericordia, guardarte, evitarte problemas. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, la voz de la conciencia, Dios hablando ahí, serán todos los días, día y noche. Para darnos cuenta qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Mire, y tienes el caso, si leyeras de pronto la vida entre los reyes, lo que pasó con Saúl ofreciendo el holocausto. Suponiendo que llegamos a la Biblia para leer allí. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pero qué tipo tan rebelde. Pero qué tipo tan desagradecido. Pero qué tipo tan altanero. Pero qué tipo tan desobediente. Y júzguelo. No es falso lo que está diciendo, pero no es eso lo que Dios quiere que usted vea. Lo que Dios quiere que vea es, no será Saúl un espejo en tu vida. Porque Samuel era la autoridad de Dios. Y Saúl desconoció la autoridad. No se sometió a la autoridad de Dios. Usurpó un oficio que no le correspondía hacer. Levantó un sacrificio y lo hizo.
Como cuando alguien dice por ahí de pronto, como pasó muchas veces. Soy creyente, conozco la palabra, conozco la doctrina y listo. Yo puedo hacer mis reuniones y formar una célula y ya para adelante. Y empieza sin dirección, sin sumisión, sin obediencia, sin autoridad, sin liderazgo y comienza por ahí para allá. ¿Y dónde va a parar? No cumplió a cabalidad el mandato de Dios, solo lo hizo en parte. Puso el juicio de él por el juicio de Dios. ¿Y qué le costó a Saúl eso? El reino, la paz y la vida. Eso es lo que tenemos que aprender. Aprender a mirar eso en nuestra vida, no simplemente una historia. ¿Ven los hijos de Elí? ¿Han leído la historia en Primera de Samuel capítulo 2? Los padres deben de leer eso. Los hijos deben de leer ese capítulo. Interesante. Los hijos de Elí supuestamente juez y sacerdote de Dios, oficiando en el templo. Pero sus hijos eran mundanos. ¿Se preocupó Elí por la mundanalidad de sus hijos? No. Y sin embargo venían al templo a servir a Dios. Eran religiosos. ¿Y qué consiguieron los hijos de Elí? Que Dios estableciera juicio sobre ellos. Y en cierta medida, ¿quién fue culpable? El padre. ¿Ven la vida de Jonás? Todos saben, Jonás se lo tragó la ballena y tal cosa. Pero ¿qué aprendemos de allí? Que este hombre tuvo una desobediencia que puso en peligro la vida de otros, de los marineros y del barco donde iban. Si aprendiéramos nosotros que cuando alguien de la familia empieza a caminar más delante del Señor, está poniendo en peligro la familia. Si entendiera eso, es lo que Dios quiere que comprendamos, que sacamos provecho de la palabra. Él quiso huir de la presencia de Dios, cuando eso es imposible. Luego vienen los hijos de Aarón, el hermano de Moisés, el sacerdote de Dios. La boca de Moisés, por decirlo así. Pero tuvo dos hijos. Y servían en el templo también, porque pues, el sacerdote era el papá. Entonces ayudaban en el templo. Pero ¿qué eran los hijos de Aarón? Unos muchachos libertinos, que hacían como querían. ¿Qué hizo Aarón? No hizo nada. Hasta el día que le llegó la gran noticia. Muchas veces le dijeron, Aarón, ¿qué está pasando? Dice, no, pues con las ofrendas, mire lo que sucede con sus hijos. Pero no hizo nada. Mire lo que está pasando con sus hijos. No hizo nada. Hasta que el día que le llegó la noticia, Aarón, ¿sabe una cosa? Tus hijos están muertos al lado del templo. Dios los mató. Y Moisés se quedó esperando a ver qué actitud tomaba Aarón. La Biblia dice, se quedó callado. Se sintió reprendido. Se sintió juzgado delante del Señor. Dios quiere que aprendamos. Él nos quiere mostrar el camino y por eso es que la palabra hay que leerla. ¿Qué es lo que se debe hacer al leer la palabra? Tomar esas experiencias de esos hombres pasados y sacar ejemplo de lo que usted no debe de hacer. No simplemente aprender una historia para contarla, porque no somos contadores de historias bíblicas para entretener a la gente. Es aprender que no nos pase a nosotros lo que le pasó a ellos. Eso es. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo allá en el capítulo 6, le dice que muchos, por amor al dinero, fueron traspasados de muchos dolores. Y eso es lo que hay que aprender. ¿Qué le embarga a usted en la vida? El amor al dinero. Y no es que no se necesite el dinero. Pero una cosa es necesitar el dinero y saberlo usar, y otra cosa es tener amor por el dinero. Porque el que ama el dinero lo convierte en su Dios.
Porque eso que domina tu mente será lo que marque tu estilo de vida. Entonces, ¿viene a ser una persona de fe o viene a ser un mundano? En pocas palabras, para permitir que Dios te pueda enseñar, tienes que acercarte a Él para conocerlo más. Y una buena forma para hacerlo es leyendo la palabra. Capítulo 42 de Isaías dice: guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Les haré pisar sendas que no habían conocido. Ante ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Esto haré y no los desampararé. Tú tienes que saber que estamos caminando en un camino que no conocemos. El único que lo conoce es el Señor. Por eso Él dijo: seguid en pos de mí. Porque detrás de Él caminando estamos bien. Pero el que trate de adelantarse se va a perder. Porque no conoce el camino. Y este es el camino que espera a los que le sirven al Señor. No los desampararé. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, dice: guarda pues los mandamientos del eterno Dios, andando en sus caminos y reverenciando. Porque el eterno tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos y de fuentes, de manantiales que brotan por vegas y por montes, tierra de trigo y cebada, de viñas, de higueras, de garados, tierra de olivos, tierra de aceite y de miel. El apóstol Pablo resume esto y le dice a la iglesia: porque no es comparable las cosas que sufrimos aquí con las glorias que en nosotros han de manifestarse. Eso es un resumen que vale la pena entenderlo. El sufrimiento que usted pueda tener por la circunstancia que sea, por adversa que sea, no es comparable con la gloria que Dios tiene para su vida al final del camino. Proverbios 13 dice esta palabra: el buen entendimiento gana el favor, pero el camino de los infieles es duro. Nunca una persona que es infiel a la palabra le va bien. Es duro, como decíamos en el primer tema, por infidelidad, por dureza de corazón, por testarudez, le toca llevar la carga más pesada. Tiene el concepto de lo que decíamos y que dijo David: no seáis como el mulo. Solo cuando se es fiel a sus caminos, las cosas se hacen fáciles. Pero si es lo contrario, son difíciles y son amargas. Jeremías 42 expresa otra vez el Señor un mensaje a la iglesia y le dice: ruega por nosotros al eterno Dios, por este resto, porque ya los demás habían sido destruidos. Le dijeron a Jeremías: ruega por nosotros al eterno Dios, por el poquito que quedamos. Antes éramos muchos y ahora quedamos pocos. Para que el eterno, tu Dios, nos indique el camino que debemos seguir y lo que hemos de hacer. Eso ya es un clamor desesperante al ver que se estaban diezmando, al ver que ya no sabían qué hacer, no tenían cómo sobrevivir. Entonces clamaron a Jeremías y le dijeron: clama a tu Dios. ¿Por qué a tu Dios? ¿Por qué no dijeron a nuestro Dios? Porque ya no tenían a Dios en su vida. Sentirse en una situación así debe de ser muy desesperante. Solo está comparado con aquellos que se queden del rapto de la iglesia. Una desesperación que no tiene. No hay ser humano sobre esta tierra. No hay predicador, no hay filósofo. No hay nadie que pueda descifrar lo que se va a sentir: el remordimiento, la angustia, el desespero, el afán, el quererse enterrar, de la angustia de vivir al saber que escuchó
oyó y se quedó. Por eso dice, y muchos desearán la muerte, pero no la hallarán porque la muerte huirá de ellos. Parece que Dios ha encerrado la muerte y deben sufrir las consecuencias. Solo cuando Israel vio que estaba siendo diezmado, acabado, imploró misericordia antes de ser acabados. Y esa es la actitud que debe ser considerada. Usted no tiene que esperar a llegar a una calamidad, llegar a una angustia, llegar a una enfermedad, llegar a un estado de miseria, llegar a un dolor desesperante en su vida para volverse a Dios. Usted no tiene que esperar hasta que llegue el día en que vea que su familia se está desbaratando, que su hogar se está desbaratando para empezar a buscar a Dios. Es desde antes y desde ya que usted debe acercarse a Dios y decirle, Señor, muéstrame el camino. Porque sin Él yo no sé a dónde ir. Sin Él me pierdo en este desierto de este mundo. Y amados hermanos, el camino de Dios está delante de ti. Pero no lo verás a menos que Dios se lo muestre. A menos que Dios se lo enseñe. A menos que tenga la actitud humilde de aprender y de querer vivir lo que Dios te muestra. Y oro a Dios porque cada creyente que me ha escuchado aprenda a buscar el camino de Dios para que no tropiece, para que no viva angustiado ni desesperado y le tenga un bien a su hogar, a su familia, a su entorno, a su trabajo, a su negocio. Viva bien, pero ande en los caminos del Señor. Los declaro bendecidos con toda bendición.